Muy bien, chicas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Oli, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, estamos aquí conectándonos para nuestra clase de hoy. Hoy nos toca química, repaso de química, la segunda parte, para culminar con los temas que nos correspondían al examen, ¿no? El examen que nos toca el día de hoy. Muy bien, pues vamos a estar entonces iniciando. Vamos a tomar primero la asistencia. Vamos a ver. Ahí están Valentina y Valeria. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, entonces ahí están. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Y vamos a ver para ello, la vez pasada nos habíamos quedado en el último tema, creo, ¿no? El último tema nos faltó tratar. Entonces hoy día, para llegar a ese tema, vamos a empezar del segundo, ¿ya? Ahí está, teoría de las soluciones. Entonces vamos a ver tema 2, luego tema 3. Ya si nos da tiempo, volvemos a repasar el tema 1, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver el tema de teoría de las soluciones, pero vamos a pasar a nuestra pizarra virtual, ¿ya? Para tener mayor facilidad en el manejo de los datos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a lo que es la pizarra. A ver, un ratito. Un minuto. Vamos a abrirlo ahí. Ya está. Entonces, en este tema de lo que fue teoría de las soluciones, vimos conceptos como, por ejemplo, que era un soluto, que era un solvente, ¿no? Cómo se combinan para formar una solución y qué propiedades se cumplen para poder describir a estos de acá, ¿no? Tanto el soluto como el solvente, por ejemplo, para describir cuán disuelto o cuán diluido está, ¿no? Cierto soluto en cierto solvente. Si está muy diluido o si está muy concentrado, ¿no? Entonces, eso nos permite, para poder describir, ¿no? Necesitamos fórmulas que nos permiten decir o nos permiten explicar con cantidades cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces vamos a ver los ejercicios y vamos a ir recordando algunos de estos. Ahí está, tenemos 1, 2 y 3. Con eso empezamos. Me dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de una solución que resulta de agregar 34 gramos de cocoa en 166 gramos de agua? Entonces aquí lo que vimos fue unidades, eso se le llama unidades físicas de concentración. Una era el porcentaje en masa, que tenía su fórmula, ¿no? Fórmula del porcentaje en masa era, ¿no? Porcentaje, así, porcentaje en masa, la masa se representaba con una W del soluto, será la masa del soluto entre la masa de la solución total, ¿no? Todo multiplicado por 100%, ¿no? Ahí está. Entonces, esa era la fórmula. En este caso, el soluto es la cocoa, ¿no? 34 gramos de cocoa es el soluto y el solvente es el agua, siempre. ¿Ya? Entonces, vamos a escribirlo en nuestros datos en la parte de aquí. Entonces, a ver, vamos a borrar esto de la clase anterior. A ver, vamos a borrarlo ahí. Entonces, una vez que identificamos ya ambos, lo que hacemos ahora es sumar, ¿no? Las dos cantidades, tanto soluto como solvente, porque ambos me van a dar lugar a la solución. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer. Ponemos acá quinto. Ponemos por acá número 1. Ahí está. Entonces será, por un lado tenemos el soluto, que es la cocoa, ¿no? Cocoa. Por otro lado tenemos el solvente, que es el agua, ¿no? Entonces cada uno tiene su cantidad. ¿Cuánto de cocoa es? Ahí me dicen, ¿no? 34 gramos.
Entonces le ponemos ahí, cocoa tiene 34 gramos. Entonces vamos a poner aparte mejor. Y el solvente, que es el agua, tiene, ¿cuántos gramos? 166. 166, lo ponemos ahí. Entonces, el agua tiene 166 gramos. Como dijimos, los dos se tienen que sumar para que me dé la solución, ¿no? La solución total será la suma de estos dos. O sea, cuando ustedes combinan cocoa con agua, ¿no? Para tomar su lonche, están haciendo una solución, en otras palabras. Químicamente hablando, están creando una solución al sumar estos dos, ¿no? Sumamos entonces. Sumamos entonces, la solución será, tendrá un total de 34 más 166, ¿cuánto es eso? Saldrá agua con cocoa, ¿no? No tiene un nombre exacto eso, pero me saldrá 200, si no me equivoco, ¿no? 6 más 4, 10, llevo 1, 6 más 3, 9, más 1, 10, 200 gramos. 200 gramos, ya está. Entonces, ese va a ser el total de mi solución, 200 gramos. Y ahora lo que voy a hacer es, como me piden el porcentaje en masa, entonces aplicar la fórmula, ¿no? Porcentaje en masa. Porcentaje en masa del soluto será igual a la masa del soluto entre la masa de la solución. Todo multiplicado por 100%. Ya está. Muy bien. Entonces reemplazamos ahí los valores que tenemos para cada uno, ¿no? Para la masa de, como todos son masas, entonces ponemos ahí. Ahí acá le vamos a poner el nombre de la fórmula. Su nombre es porcentaje en masa. Porcentaje en masa. Ya está. Entonces, será masa del soluto 34, la parte de arriba. Masa de la solución 200 por 100. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí podemos simplificar, ¿no? Se va los dos ceros de aquí, se van los dos ceros de aquí, y me queda 34 entre 2. 34 entre 2 será 17, ¿no? 17%. Nada más y nada menos. ¿Sí? Ese será el porcentaje en masa del soluto. ¿Sí? Entonces está bastante sencillo. No es cosa del otro mundo, ¿ya? No está muy complicado hasta ahora, pues, este análisis, ¿no? Solamente identifico ahí soluto, solvente, lo sumo y aplico la formulita y ya. ¿Ya? Ese es para la masa. Vamos a ver ahora los otros casos. El 2 me dice, en 50 litros de solución hay 2 gramos de soluto. Halle las partes por millón. ppm significa partes por millón. Entonces aquí también tenía que recordar yo otra formulita. Formulita que tenemos que recordar para las partes por millón es, ¿no? Partes por millón es igual a el soluto, digamos, el volumen del soluto, pero en, perdón, la masa, no es el volumen. Me estoy confundiendo con mililitros. La masa del soluto, pero no en gramos, aquí me lo están dando en gramos, no en gramos, sino en miligramos. Miligramos. Miligramos es, o sea, la milésima parte de un gramo. En otras palabras, a esto hay que multiplicarlo, convertirlo a miligramos, ¿no? Y para convertirlo hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? Porque estos son más chiquitos. ¿Ya? Entonces, la masa del soluto en miligramos, todo eso sobre el volumen de la solución en litros, ¿no? Esto sí va a estar en litros, volumen de la solución. Entonces, me va a salir miligramos por litro, ¿no? Me van a salir las partes por millón. ¿Ya? Entonces, aquí está sencillo porque aquí me dan el volumen, ¿no? Aquí me dan la masa, solamente que hay que convertirlo y ya está, ¿no? Entonces, pasamos acá. Número 2. Número 2. Entonces, número 2 tenemos ahí
Vamos ahí. La fórmula. Se escribe la fórmula partes por millón. Partes por millón. Será ppm. ppm es igual a, dijimos, la masa del soluto, pero en miligramos, ¿no? Miligramos. Sobre el volumen de la solución en litros. Ya está. Muy bien, entonces ahí tenemos ello. Y ahora ponemos por aquí los datos. Datos tenemos. Volumen 50 litros. Volumen de la solución 50 litros. Y la masa del soluto 2 gramos. Masa del soluto 2 gramos. Ya está. Entonces ahora tengo que convertir, dijimos esto, a miligramos. Si yo lo convierto, lo multiplico por 1000. Por 1000 me daría masa del soluto 2000 miligramos, ¿no? O sea, va a ser la misma cantidad, solamente que en otra unidad. Entonces, esa unidad es la que yo aplico para la fórmula. Entonces, las partes por millón serán aquí, ponemos ppm, es igual a 2000, parte de acá, miligramos, y en la parte de abajo, volumen 50. Esto lo pongo al final, las unidades, ¿no? 2000 entre 50, ¿cuánto será eso? 2000, se va el 0, me queda 200, ¿no? 200 entre 50 será 40, ¿no? Porque me queda un 0. 4 por 5, 20, 40 miligramos por litro, ¿no? 40 miligramos por litro. Así, esas son las unidades de las partes por millón, ¿ya? Y esa será mi respuesta. Entonces también, como ven, sencillo. No hay mucha complicación aquí, ¿ya? Solo es fórmula nomás. Muy bien, seguimos. 3. Para preparar una solución al 40% de volumen, necesito tanto de soluto y 240 mililitros de agua. Ya, aquí me están pidiendo un porcentaje en volumen. Esto es parecido al porcentaje en masa, lo que hicimos aquí en el ejemplo 1. Entonces lo vamos a hacer algo parecido, ¿ya? Vamos a poner primero estos 3 elementos. Soluto, solvente y solución. Esos 3 elementos tienen que estar ahí. Entonces ponemos acá abajo el número 3. Ahí está, soluto, solvente, solución. Pero obviamente le cambiamos los datos según lo que nos van dando aquí. Me dicen, para preparar una solución ya no me dicen de qué es, ¿no? Solamente me dicen solución de algo. Al 40% de volumen. Necesito tanto de soluto y tanto de agua. Entonces, el soluto no me dicen qué es, pero me están dando un volumen de, mejor le voy a poner así, volumen del soluto, ¿no? Volumen del soluto. Volumen del soluto, no me dicen cuánto es, X mililitros. Y luego me dan volumen de agua del solvente, 240. Volumen del solvente. Bueno, el solvente me dicen que es agua, pero no va a ser necesario que lo ponga aquí. Me dicen que es 240 mililitros. Entonces sumamos los dos, igual me van a dar el volumen de la solución, ¿no? Volumen de la solución. Esto será la suma de esos dos. Y la suma de esos dos será
Como no sé cuánto es, X más 240, así nomás lo dejo, pues, ¿no? X más 240 mililitros. Ya está. Tiene que ser 40% de volumen. Entonces, si tiene que ser 40% de volumen, coloco la fórmula. Hay una fórmula entonces, ¿no? Eso sí tengo que recordar. Que se parece bastante también a la fórmula aquí de masa, ¿no? Ustedes ven esta fórmula, porcentaje en masa, ¿no? El soluto. Ya es casi lo mismo, solamente le vamos a cambiar la letra, ¿no? La letra que aquí era masa, representada por W, ahora yo le voy a cambiar por V, que representa volumen. Volumen del soluto, porcentaje de volumen del soluto es igual a volumen del soluto entre volumen de la solución por 100%. Esto será el porcentaje en volumen. Vamos a ponerle aquí su nombre. Porcentaje en volumen. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora solamente reemplazamos los datos, ¿no? Me dicen que mi porcentaje que estoy buscando es 40%. Entonces ya me están dando aquí, por este lado, el por ciento. Entonces aquí de frente le voy a poner 40%. Y ahora voy a reemplazar los otros. Volumen del soluto, me encontré que era X, ¿no? Entonces acá arriba será X. Y volumen de la solución es todo esto que está abajo, o sea, X más 240. ¿No? Vamos a ponerle entre paréntesis, referencia. X más 240 es el volumen de la solución. Ya está. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, el porcentaje, ¿no? Como está a ambos lados, se va. Se va el porcentaje, se va el porcentaje. Se puede ir un 0 por aquí y un 0 por aquí también, ¿no? 40, un 0. Ya. ¿Qué más? Este X más 240 pasa a multiplicar aquí, ¿no? Entonces voy a tener 4 por X más 240, ¿no? Igual al otro lado por X por 10, entonces ahí será 10X, ¿no? Y ahí resuelvo, pues, ¿no? 4 por X más 240 será 4X más 4 por 24. 4 por 4, 16, llevo 1, 2 por 4, 8 más 1, 9, 960, ¿no? Ya está. 4 pasa a restar. Al otro lado me queda 10 menos 4, 6, ¿no? 6X. Y ese 6 pasa a dividir. Y tengo 960 entre 6, que será... ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? A ver, entre 6, 1, 3, 16, ¿no? Claro, 160. 160, ¿qué? Como estoy hablando de volumen, mililitros, ¿no? Mililitros. Y ese será el valor de el X, el volumen que estoy buscando. Ya está. ¿Sí? Entonces también, como ven, no está muy complicado. Solamente es cuestión de proponer bien la fórmula, ¿no? Proponer bien la fórmula y luego pasar a resolverla. ¿No? Ya está. Eso era con respecto al primer tema, ¿no? El primer tema que vimos que fue... No, perdón. El segundo tema, ¿no? El segundo tema que fue teoría de las soluciones. Claro, el primer tema fue estado gaseoso. Lo vamos a ver al último. Y ahora pasamos al tema 3 que no llegamos a ver, que fue unidades químicas de concentración. Dentro de lo que son las unidades químicas de concentración, hablamos más que nada de lo que era molaridad y normalidad, ¿no? Molaridad, normalidad, hay un concepto un poquito por ahí, podría resultar un poquito confuso. ¿Ya? ¿Qué era la molaridad? La molaridad era el número de moles, era una medida de conteo también, solamente que tomando en cuenta las referencias químicas, ¿ya? Por ejemplo, para recordar la fórmula de molaridad,
Molaridad era el número de moles del soluto, sabemos que se representa con N, el número de moles del soluto, entre el volumen de la solución, ¿no? Nada más, eso era molaridad. Y el resultado era molar, ¿no? El resultado era tantos moles por litro, ¿no? La unidad que me resultaba era hay tantos moles por litro, o podría decir hay tanto molar también, ¿no? ¿Ya? Sabemos que este N tiene su propia fórmula también, ¿no? Eso ya lo hemos visto en unidades químicas de masa. Entonces también podemos usar las fórmulas del N. Por ejemplo, el N tenía la fórmula de que esto es igual a la masa en gramos sobre la masa en UMAS. ¿Recuerdan, no? La masa molecular en UMAS. Esta es una de sus fórmulas. Ya, esa fórmula podríamos usarla si fuera necesario también, ¿ya? Si fuera necesario, la aplicamos, ¿no? Si no, no. Ya, entonces ahí tenemos esa fórmula de molaridad. Luego teníamos la fórmula de normalidad. La normalidad tenía un método largo, un método corto, ¿no? El método corto, para no complicarnos, era multiplicar la masa en gramos por el ángulo. Ahí había un ángulo que era un parámetro, ¿ya? No era exactamente un ángulo, sino más bien era un parámetro, el parámetro teta, que se sacaba, luego vamos a ver cómo, con una tablita, ¿no? Y sobre la masa en UMAS por el volumen, ¿ya? Esa era una fórmula rápida, digamos, para calcular la normalidad. Otra manera de calcular la normalidad era a partir de la molaridad. Si yo tenía ya la molaridad, entonces podía usar ese valor para calcular la normalidad. ¿Cómo? La normalidad era igual a la molaridad por el parámetro teta, ¿no? Más sencillo, ¿no? Mejor es entonces primero la molaridad y luego la normalidad. Y el parámetro sí se calculaba con una tablita, ya en verdad me olvidé poner la tablita, ahí lo vemos luego. Ya, muy bien, vamos a ver entonces ello. Tenemos ahí algunos ejercicios. Uy, ¿qué fue? Ahí está. 4 y 5. Haya la molaridad de 3 litros de solución en la que se ha disuelto 9 mol de HCl, que es ácido clorhídrico, ¿no? Ya, vamos a hallar entonces la molaridad. En este caso está sencillo. Solo aplico la fórmula y ya, ¿no? Su examen también les va a venir sencillo, ya no hemos puesto conceptos muy complicados, ¿no? Más que nada para aplicación de la fórmula. Entonces, 4. Molaridad. Molaridad será, dijimos que su fórmula era número de moles entre volumen de la solución. Entonces ponemos molaridad M es igual a N número de moles entre volumen de la solución. Este N se mide en moles y ese se mide en litros. L. ¿Ya? Eso para recordarnos un poquito las unidades. Muy bien, entonces aquí tengo 3 litros. Entonces acá será de frente ya, ¿no? En vez de volumen, acá será 3. Y en la parte de arriba, 9 moles. Entonces arriba, en vez de moles, en vez de N, 9. Tengo 9 moles entre 3 litros. Está sencillo, ¿no? Está regalado. 9 entre 3 me dará 3, ¿no? Entonces el resultado será 3 moles por litro. 3 moles por litro. ¿Ya? O también se le puede llamar 3 molar. Se le pone acá una M mayúscula. 3M. Y esa M mayúscula significa 3 molar. ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Para referencias. Para futuras referencias, ¿no? 3, vamos a ponerle entre paréntesis, molar. 3 molar, ¿ya?
Muy bien, entonces está sencillo el concepto de molaridad, siempre y cuando tenga los datos necesarios, claro, ¿no? A veces no me lo van a dar así facilito, sino que yo voy a tener que buscar un poco los datos, ¿no? Por ejemplo, en la 5. En la 5 me dicen, se disuelven 196 gramos de ácido fosfórico, H3PO4, en 5 litros de solución. Haya su molaridad. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, me pone ese caso, ¿no? Entonces vamos a poner número 5. Número 5 por acá al costado. Número 5. Haya 196 gramos de ácido fosfórico. Entonces el compuesto aquí, vamos a colocar de todas maneras compuesto, es ácido fosfórico, que es, vamos a poner la fórmula directa, H3PO4. H3PO4. Ya. Entonces, me dicen en 5 litros de solución, haya su molaridad. Ya, entonces, tengo datos de que la masa del compuesto es 196, ¿no? Entonces ponemos ahí masa como dato. Masa 196. Luego tengo otro dato de que el volumen es 5 litros. Volumen 5 litros. Masa 196 gramos, volumen 5 litros. ¿Qué más? Luego me dicen que el fósforo vale 31 UMAS. Ya, entonces, ¿para qué me dan esos datos? Porque si yo quiero hallar la molaridad, entonces necesito el número de moles, ¿no? Aquí vamos a poner datos. Si yo quiero la molaridad, como dijimos, necesitamos el número de moles. Esta es la fórmula de molaridad. Voy a poner por acá. Molaridad. Necesito el número de moles, pero no me están dando el número de moles, entonces yo tengo que hallarlo. ¿Y cómo lo voy a hallar? Lo voy a hallar precisamente con una fórmula primero del número de moles, ¿no? Vamos a poner por acá. Número de moles. Para hallar el número de moles tengo una fórmula que me dice que el número de moles, N, ya lo habíamos dicho, ¿no?, es igual a la masa en gramos, entre la masa molecular en UMAS. Entonces tengo que tener ambos valores y dividirlos, ¿no? Entonces esto lo dejo para después. Vamos a calcular esto primero. La masa sí la tengo acá. Lo que me falta es la masa molecular, ¿no? Entonces calculamos primero la masa molecular de esto. Entonces aquí debajo del compuesto ponemos, ¿no?, masa molecular. No, lo volvemos a copiar mejor acá. Ponemos por acá, masa molecular. De el H3PO4 será igual a que, para hallar esta masa molecular de este compuesto, tenemos que calcular qué cosas. Tenemos que calcular una multiplicación y una suma, ¿no? Primero, reconocer que hay 3 átomos de hidrógeno. Entonces será 3 por el valor que tiene el hidrógeno. Y el valor que tiene el hidrógeno en UMAS es 1, ¿no? Eso ya lo sabemos por el tema de unidades químicas de masa. Luego viene el fósforo, pero ya nos dan el dato, ¿no? El fósforo tiene 31 UMAS. Solamente tengo 1 del fósforo, entonces será 1 por el valor que es 31. Y finalmente tengo 4 oxígenos, por el valor del oxígeno que sabemos que es 16. Ya, esos valores ya los recordamos, o debemos recordarlo, por el tema de unidades químicas de masa, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Mejor lo ponemos aquí arriba. Entonces, ¿cuánto me saldrá todo esto? 3 por 1, 3, más 31, 34. 34 más 64, 98, ¿no? 98 UMAS. Ya está. Entonces, eso me va a servir para hallar el número de moles. Acá será, número de moles es, ya tengo la masa 196.
Y ya tengo abajo 98. ¿Cuántas moles tendré entonces? 9 más 9, 18, 8 más 8, 16, 2, ¿no? Claro, justo esto de acá, dividiéndolo, me sale 2 moles. Tengo 2 moles, entonces si tengo 2 moles, puedo aplicarlo aquí en molaridad a lo que tenía, ¿no? Mi volumen de la solución era este de acá, 5 litros. Y acabo de hallar el número de moles, que es 2. Entonces esto es 2 moles. Esto es 5 litros. Y divido 2 entre 5 y eso me dará... ¿Cuánto me dará? 0,4, ¿no? Correcto. 0,4. Le puedo poner otra vez mol por litro. O si no, también le puedo poner 0,4 m, ¿no? Que significa molar. 0,4 molar. Ya, cualquiera de los dos es válido. Muy bien. Si está claro entonces, vamos a hacerle su división aquí. Si están claras las fórmulas, hemos tratado de aplicar fórmulas más directas, ¿ya? Para no dar muchas vueltas. Y ya, ¿no? Si no se acuerdan estos valores de cada elemento, cuántas UMAS tiene cada elemento, lo revisan en su tabla periódica, ¿no? ¿Cuántas UMAS tiene el hidrógeno? En su tabla periódica está 1. En la parte donde dice masa, ¿no? Masa atómica, ese valor es. Lo redondean, ¿no? Por ejemplo, en el oxígeno salía 15,9999. Lo redondeamos a 16, ¿no? Que son datos que ya hemos visto antes, por eso es que ya lo recordamos. O a veces también el ejercicio nos da, ¿no? Por ejemplo, acá fósforo 31. Entonces ya nos daba ahí el valor, ¿no? Si me pide hallar la masa molecular, hago esto entonces, ¿ya? Y estos valores los encontramos en la tabla. ¿Sí se acuerdan cómo buscar, no? A ver, vamos a recordar. Vamos a recordar por si acaso. Pues alguien me dice, profesor, no me acordé cómo se buscaban los valores, que eso, que el otro. Ya. Vamos a ver cómo se hacía. Agarran su tablita y se ponen a buscar ahí para cada elemento. En la parte de arriba del elemento, ahí está. En la parte de arriba del elemento, aquí van a encontrar masa atómica. Este valor es. Y este valor que está arriba. ¿Ya? Por eso ahí dice masa atómica o número másico. Ya, esto de aquí es la cantidad de las UMAS. Por ejemplo, si está así, 55,8, lo redondeamos a 56 UMAS. ¿No? En el caso del hidrógeno, por ejemplo, 1,0000, ya pues lo redondeamos a 1 UMA. 1 nada más, ¿no? En el caso del litio, por ejemplo, a 7, ¿no? 7 UMAS. En el caso del berilio, a 9 UMAS, ¿no? Ya depende del elemento que les pidan, ¿no? Por ejemplo, el otro que se usa bastante es el oxígeno. Si me piden el oxígeno, entonces, ¿qué hacemos? Me voy para el otro lado, por acá está el oxígeno, ahí está. Y ahí veo que el oxígeno es 15,9999. Ya, pues lo redondeamos a 16 UMAS. Por eso es que en el ejercicio pusimos 16. ¿Ya? Y así con todos los elementos. ¿Ya? De ahí salen las sumas, entonces, que aplicamos aquí en la masa molecular. Ya, muy bien. Vamos a ver qué más ejercicios tenemos, qué otros ejercicios tenemos. A ver. Ah, ya. Luego ya tenemos estado gaseoso. Ya, había aquí uno también que era la molaridad, ya hemos visto. Ahora había lo que es la normalidad, que no hemos puesto aquí un ejercicio. A ver, vamos a buscar un ejercicio para recordar de todas maneras, porque si es importante. A ver, vamos a ver. Creo que en su examen le va a venir una pregunta de eso también. Entonces, vamos a ver aquí. Que sea con normalidad. Porque acá les piden molaridad nada más, ¿no? El otro es normalidad, o sea, que sea una cantidad, me pidan normal. Ahí está. No recuerdo si en la clase vimos todos los ejemplos. Creo que sí lo vimos, ¿no? Ya, pero igual lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a repasarlo. A ver, aquí en la
En la 3 me dice, halla la molaridad y normalidad de una solución de 2000 mililitros de volumen y contiene 490 gramos de ácido sulfúrico. Ya, para hallar esto lo vamos a hacer así extra nomás, ¿ya? Para hallar la molaridad ya habíamos visto, ¿no? La molaridad es la masa en gramos sobre el volumen en litros, ¿no? ¿Sí? Eso era el... Ah, no, perdón, me estoy confundiendo con otra fórmula. A ver, vamos a ver, aquí arriba está. La molaridad era el número de moles sobre el volumen en litros. Estoy confundiendo con la otra de partes por millón. Ahí está, aplicaciones, funciones, no, más arriba. Ahí está. Número de moles entre volumen en litros. ¿Ya? Eso era la molaridad. Y la normalidad, más sencillo, lo sacan a partir de la molaridad, ¿no? O sea, multiplicando el N, el M por el parámetro, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí está, donde dice relación entre normalidad y molaridad, ya, así. Multiplicando el M por el parámetro teta. Ya, entonces, primero vamos a calcular la molaridad. La molaridad dijimos que era, entonces, el número de moles, acá será molaridad M. Número de moles entre, el número de moles se mide, el número de moles en mol, pues, ¿no? Entre volumen y el volumen se mide en litros. Entonces tengo los litros acá, el volumen. Este 2000 es en mililitros, para convertirlo a litros lo divido entre 1000, pues, ¿no? Entonces 2000 entre 1000 serán 2 litros, para convertirlo ahí de mililitros a litros. Me falta el N. ¿Y el N cómo se halla? El N se halla con otra formulita que era masa en gramos, aquí es donde va masa en gramos, sobre masa molecular en UMAS, ¿no? En UMAS. Entonces, ¿tengo la masa en gramos? Sí, tengo la masa en gramos que es 490. ¿Tengo la masa en UMAS? No, eso me está faltando. Pero me dice que contiene ácido sulfúrico que tiene 32 UMAS, ¿no? Entonces ya de ahí me puedo dar una idea de las sumas que tengo que colocar, ¿ya? A ver, vamos a iniciar una sesión más, porque ya nos queda poquito tiempo para culminar el ejercicio, ¿ya? Vuelven a entrar entonces. Los espero.